Hola, buenas. Esa es la explicación del ejercicio de laboratorio número 6, escalado y balanceado de las cargas de arquitectura. En este apartado de acá, el ejercicio de laboratorio número 6, escalado y balanceo de cargas de la arquitectura, información general y objetivos del laboratorio. Es decir, todo esto de acá son los objetivos que tenemos que cumplir con este laboratorio de prueba. Bien, comencemos por la primera parte. En resumen, tenemos que utilizar Elastic Loading Balancing y Autoscaling para este laboratorio de escalado y balanceado, ¿cierto? La situación actual que tenemos es básicamente esta arquitectura que está en la nube de AWS, que va por la región y que tiene un VPS de dos redes, una red pública y una red privada. Estas dos redes están distribuidas en dos zonas, zona de disponibilidad A y zona de disponibilidad B. Lo que queremos lograr con esto es básicamente conectar todo a través de un grupo de seguridad con aplicación de balanceadores. Para esto pues obviamente vamos a utilizar Elastic Loading Balancing y Autoscaling, que son los principales. Bueno, como nos lo pide el ejercicio de escalado, el ejercicio laboratorio, pues básicamente vamos a iniciar dándole un Start Lab. Esto obviamente va a tardar un poco, así que volvemos cuando tenga todo ya listo. Listo, perfecto. Ya una vez inicializado el laboratorio y teniendo esta notificación en verde de AWS para comenzar a hacer las pruebas, pues ya podemos comenzar con el ejercicio. Antes de esto se me olvidó decir que dentro de las zonas de disponibilidad y específicamente en las redes privadas hay un sistema de seguridad que va conectado a una base de datos para almacenar todo lo necesario. Esto pues obviamente no lo vamos a tocar nosotros, pero es bueno dejarlo en claro. Listo, una vez ya inicializado el Start Lab, lo que tenemos que hacer es darle a AWS cuando obviamente esté en verde, ¿cierto? Entonces, cuando inicialicemos esto, probablemente nos aparezca esto de acá, pero le podemos dar aquí en este. Una vez hecho esto, cerramos y podemos volver a abrir y se supone que nos debería traer a la parte inicial de la página de la consola de AWS. Ok, listo. Para realizar esta prueba de laboratorio, lo primero que tenemos que hacer es crear un EMI para un autoscaling. Entonces, aquí nos está diciendo, tenemos que ir a la consola de administración de AWS en los servicios y buscar S2. Posteriormente, elegimos una instancia en la parte de la izquierda donde se listan pues las instancias y tenemos que comprobar que la instancia Web Service 1 se muestran los dos mensajes de comprobación de superados. Listo. Entonces acá, la parte de servicios, buscamos S2. Dentro de S2 vamos a ir a la izquierda, al lado izquierdo vamos a ir a instancias. Dentro de instancias tenemos que verificar que tengan los dos mensajes de comprobación. Listo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar la instancia de Web Service 1 y dentro de esta vamos a crear una imagen plantilla de creación de WebEMI. ¿Ok? Entonces para esto le tenemos que dar acción, imagen y plantillas. Posteriormente a esto le damos a crear. Listo. En detalles de la imagen, esta es el ID con el cual nos va a aparecer el tema del
el web server 1. Y lo que nos está diciendo el laboratorio es que el nombre de la imagen se va a hacer web server AMI. Entonces, nombre de la imagen web server AMI. Lab AMI for web server. Entonces, básicamente, la descripción la colocamos acá. Y posteriormente nos dice que creemos la imagen. Luego, cuando creamos la imagen, pues nos va a resaltar este ID de AMI, ¿verdad? Verificamos que lo tenemos copiado y este sería el primer paso, que ya lo tendríamos completo. Ahora, el segundo paso que tenemos que hacer es crear un equilibrador de cargas. Para esto lo que tenemos que hacer es, en la misma aplicativa S2, ir a grupos de destino. En grupos de destino, aquí en el lado izquierdo abajo en equilibrios de carga, vamos a ir a grupos de destinos y lo siguiente es crear un grupo de destino. Luego, dentro del grupo de destino nos va a decir que el tipo de este grupo va a ser una instancia, va a tener de nombre lab group, va a tener una selección de BPS que se va a llamar lab BPS. Esto ya previamente va con la configuración previa que tienen los laboratorios, ¿verdad? Posteriormente a esto le vamos a dar siguiente, registro de destinatario. Entonces le damos siguiente. Esto de instancias básicamente no nos está diciendo nada. Entonces lo que nos está diciendo es revisar la configuración y crear grupo de destinatario. Entonces vamos a ir siguiente, siguiente. Ok. ¿Qué nos dice? Elija siguiente. Aparece la plantilla registro de destinatario. Los destinatarios son individuales que responderán la solicitud del equilibrador de cargas. Todavía no tienes ninguna instancia de aplicación web, por lo que puedes omitir este paso. Listo, entonces podemos omitir este paso y le podemos crear un grupo de destinatario. Posteriormente a eso, lo que tenemos que hacer es navegar en la parte izquierda, ir a balanceadores de carga. Parte izquierda, balanceadores de carga, en la misma categoría de equilibrio de cargas. En esta parte vamos a seleccionar crear balanceador de carga, el cual utiliza funciones de nivel de capa 7, a través de la cual se puede redireccionar el tráfico a instancias de S2, contenedores, direcciones IPs y funciones lambda. Entonces vamos a dar aquí crear y lo que nos está pidiendo específicamente es equilibrador de carga de aplicaciones. En este caso sería balanceador de cargas de aplicaciones. Listo. Entonces dado la creación, el nombre del balanceador de carga se va a llamar labelelb. Okay. Entonces colocamos el nombre. Esto va a ser algo expuesto. Entonces desplazamos la sección de mapa de red, luego seleccionamos en BPS lab BPS, que es el que ya viene configurado previamente, y en las zonas de disponibilidad vamos a seleccionar la subred pública 1 y la subred pública 2. Entonces vamos acá, tenemos esto expuesto, en mapeo de red seleccionamos la BPS y aquí en zonas de disponibilidad de subred seleccionamos este y nos está diciendo que no tiene ningún tráfico, entonces básicamente la pasamos a pública, que es lo que nos está pidiendo, y aquí es lo mismo. Como no tiene ninguna red, entonces la pasamos a pública, ya que nos deja expuestos esa subred por la cual va a pasar el tráfico. Ok, en la sección de grupos de seguridad vamos a configurar la seguridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En el menú de despliegue grupos de seguridad seleccionamos Web Security Group. Debajo del menú despliega en la X el grupo de seguridad predeterminado, elimínalo. Ahora solamente estará el grupo de seguridad Web Security Group. O sea, básicamente tenemos que seleccionar Web Security Group y quitamos Default. Listo. Posteriormente a esto dejamos que
escuche el puerto 80, la configuración predeterminada en loop group, es decir, grupo destinatario, loop group, redireccionar, y está escuchando el HTTP en el puerto 80. Posteriormente a esto le bajamos y creamos balanceador de cargas. Crear balanceador de cargas. Perfecto. Aquí creamos el balanceador de cargas con el nombre label. Perfecto. Y antes de eso tenemos que verificar que sí se haya creado correctamente. Y aquí en el estado pues todavía sale aprovisionado, pero pues como vemos ya está creado el balanceador de cargas. Posteriormente, el paso 3 es crear una plantilla de lanzamiento de grupos de escalado automático. O sea, básicamente un autoscaling, que es lo que habíamos dicho al principio que vamos a utilizar principalmente, es el autoscaling. Listo. Para crear una plantilla tenemos que navegar en la parte izquierda, plantillas de lanzamiento. Entonces acá en la parte izquierda vamos a ir a plantillas de lanzamiento y vamos a crear una plantilla de lanzamiento. Acá lo que nos está diciendo, configuración de los ajustes de la plantilla de lanzamiento, es el nombre de la plantilla va a ser labconfig. Entonces acá lo ponemos en orientación sobre autoscaling. Seleccionamos el aprovisionador to helmet de S2 autoscaling. Esto básicamente, esto de acá, del autoscaling, lo seleccionamos. Listo. Posteriormente a esto, vamos en el área de imagen de ampliación y sistemas operativos, la máquina virtual de Amazon. Seleccionamos mis AMIs. Básicamente, integración de imágenes de sistemas operativos. Y vamos a mis AMIs. Perfecto. Aquí de mi propiedad vamos a utilizar imágenes de máquina AMI. Y vamos a utilizar la que nosotros creamos. Básicamente web server AMI, que es la única que tenemos acá disponible, por lo tanto se selecciona automáticamente. La descripción es básicamente lab AMI for web server. ¿Listo? Perfecto. Después de haber creado esta parte de la imagen de máquina virtual de Amazon, vamos a seleccionar el tipo de instancia, que en este caso es un T2 micro. Entonces acá en tipo de instancia vamos a colocar un T2 micro, T2 micro, que es básicamente para poder escalar en tema de gigabyte, CPU y todo, todo obviamente según el precio que nosotros requeramos por hora. En este caso pues solamente nos interesa el T2, ya que es lo que nos indica eh, el laboratorio. En nombres de par de claves vamos a elegir el bokeh. Entonces par de nombres de clave, bokeh, es el único que nos aparece. Y configuración de subred, vamos a ver qué nos dice. Firewall, grupos de seguridad, elige la selección de grupos ya existentes. No nos dice nada de subredes, entonces tenemos que implementar el firewall directamente. Grupos de seguridad ya existentes. Y aquí nos está pidiendo el web server web security group. Entonces acá buscamos web security group, el cual es este de acá. Lo seleccionamos. Perfecto, podemos continuar. En la sección de detalles avanzado que se expande, desplazar hacia arriba, monitorización de detalle de CloudWatch. Básicamente aquí expandimos y tenemos que ir a una parte de CloudWatch. Entonces tenemos que venir acá, buscar esto, incluir plantilla y lo habilitamos. Esto sirve básicamente para recibir un informe
por así decirlo, de lo que es todo este tema de la plantilla, de los balanceadores, temas de carga, carga y estrés. Entonces esto nos ayudará para saber cómo está avanzando nuestra arquitectura. Perfecto. Aquí se nos mostrará el lab config. Ya aquí creamos la plantilla de lanzamiento. Y aquí nos está diciendo que ya tenemos todo perfectamente. Entonces, dentro del encuadro de diálogo le damos listo, elige la plantilla de configuración lab, o sea, básicamente la que acabamos de realizar. ID de la plantilla y el nombre de la plantilla es labconfig. Entonces, seleccionamos labconfig y... Ok, espérenme. Ok, ahí está. Y dentro del app config vamos a ir a acciones, seleccionar crear grupo de autoscaling. Acciones, crear grupo de escalamiento automático. Perfecto. El nombre del grupo de autoscaling va a ser lab autoscaling group. Lo colocamos. El nombre de la plantilla de lanzamiento pues es lab config, el único que hay. Por defecto viene en la primera versión. Luego en configuración en el paso 2 el detalle BPS de lanzamiento. BPS de lanzamiento. Básicamente vamos a utilizar el lab BPS que ya venía por defecto. Lab BPS, este de acá. Y en zonas de disponibilidad vamos a elegir una red privada 1 y red privada 2. Básicamente acá elegimos privada 1 y privada 2. Perfecto. Acá le podemos dar en siguiente. Perfecto. Aquí en la configuración de detalle el paso 3 nos dice seleccionar a un balanceador de cargas existentes, o sea, a asociar a un balanceador de cargas existentes. Grupo de destinatario balanceador de cargas existentes, seleccionamos lab group, que es el único que nos aparece, que nos dice que va por medio HTTP. Perfecto. Aquí en el panel de configuración adicional podemos habilitar el Enable Group Metrics Collection with Cloud, el Cloud Washing. Esto específicamente no sé dónde aparece, pero yo supongo que con el tema que nosotros activamos ya en el Cloud Washing ya debería bastar. Entonces saltemos esto y démosle a siguiente. Perfecto. Acá nos está pidiendo que en el paso 4 la capacidad deseada va a ser 2. Capacidad deseada va a ser 2. La capacidad mínima va a ser 2. Y la capacidad máxima va a ser 6. Este apartado de acá es básicamente la configuración de escalamiento de tamaños de grupos. Es decir, que dentro de esta configuración de este apartado que nosotros estamos creando, es decir, de este nombre de acá del app autoscaling que va asociado pues a la plantilla que nosotros tenemos en específicamente esta parte 4 de configuración de pasos. Lo que estamos haciendo es básicamente diciendo que la capacidad deseada que nosotros queremos es 2, la capacidad límite es 2, por lo tanto va a utilizar lo que nosotros requerimos y la capacidad máxima es 6. Esto que se traduce que básicamente nosotros por defecto queremos que utilice dos instancias, como mínimo y como máximo que utilice 6 instancias. Perfecto. Dentro de esto el escalado automático y vamos a seleccionar políticas de escalado. Entonces políticas de escalado según de seguimiento de destinatario. Acá nos está diciendo. Selecciona política de escalamiento de seguimiento de destino y configure lo siguiente. Ajá. Entonces nos está diciendo el nombre de la
políticas va a ser Lab Scaling Policy, es decir, que vamos a cambiar este nombre que tenía Target Tracking Policy y lo vamos a llamar como nos especifica. El tipo de métrica va a ser utilización de CPU promedio. Utilización promedio de CPU. Perfecto. Acá nos está diciendo que el valor de destino es 60. Es decir, 60% de la utilización de capacidad de la CPU. Perfecto. Dentro de esto ya nos dice que podemos ir al siguiente paso. Entonces vamos al siguiente paso. Acá nos está diciendo configuración de detalles en el paso 5. Agregar notificaciones es opcional. Autoscaling puede enviar una notificación cuando se produce un evento de escalado. Deberá utilizar los valores predeterminados. Este apartado de acá es básicamente cuando tú tienes un lambda que ejecuta un CNS como para enviarte un correo electrónico de decir, oye, mira, esta plantilla con estas características está sobrepasando tus límites, y obviamente para enviarte reportes dependiendo del cómo se ejecute ese CNS, ¿verdad? Listo, como es opcional y no nos da ninguna opción para nosotros validar el tema de las notificaciones, entonces vamos a darle a siguiente. Dentro de esto, lo que nos está diciendo en el paso 6 es agregar una etiqueta como opcional. Pero como obviamente nos está dando un paso de qué es lo que tenemos que hacer, lo vamos a realizar. Básicamente nos explica que las etiquetas se aplican al grupo de escalamiento automático que se propaga automáticamente las instancias que se lanzan. ¿Listo? Entonces lo que vamos a utilizar es como palabra clave nombre. Palabra clave va a ser el nombre, y esto que va a tener es un lamb instance. Esto es básicamente para colocarle una etiqueta cuando específicamente este grupo de escalado ejecute las instancias, y esas instancias van a tener como nombre lab instance. Es decir, dentro de este apartado a la izquierda nos tiene que salir como nombre el lab instance para nosotros poder visualizar cuáles instancias se lanzaron, ¿verdad? Perfecto. Acá en configuración 6 revisamos los detalles del grupo autoescalado, y si todo está bien, pues le damos a clic al crear grupo de autoescaling. Perfecto, entonces verificamos nombre de la plantilla, labconfig, como nos especifica. Creamos las dos subredes privadas. Requisitos no tenemos ninguno. Balanceadores tenemos de nombre este, y voy a utilizar el método HTTP que va específicamente por el grupo destinatario labgrove, que fue el que anteriormente configuramos. Los comprobaciones de estado se van a utilizar mediante que va a utilizar S2, pues van a ser durante 300 segundos, o sea, en intervalos de 300 segundos, aproximadamente 5 minutos para el tema de los estados. En el paso 4, el tema de la configuración de tamaños de grupos, habíamos dicho que eran 2, capacidad mínima eran 2 y como máximo 6. Perfecto, no tenemos ninguna configuración de políticas de mantenimiento ni referencias. Lo único que tenemos es etiqueta. La etiqueta con la palabra clave de nombre y el valor lab instance, o sea, instancia de laboratorio. Perfecto. Dentro de la tarea número 4 vamos a comprobar el funcionamiento de los balanceadores de carga. Perfecto. Ahora en el panel izquierdo de navegación vamos a ir a instancias. Aquí verificamos que pues todo se haya creado bien, el grupo de autoscaling. Entonces, como todo está bien, dentro de este debería aparecer capacidad 2, y aquí debería aparecer el escalado automático, que así es, Lab Scaling Policy. Acá está. Entonces, perfecto, se creó todo. Y lo que vamos a hacer ya es
la comprobación. Entonces tenemos que ir a lab instance y tenemos que ver las dos instancias que esto lanza automáticamente, que son las redes privadas, ¿verdad? Que se van a llamar lab instance. Perfecto, entonces en la parte izquierda vamos a instancias y lo que tenemos que hacer es reiniciar esto acá y se supone que debería aparecer las instancias. Listo. Verás dos instancias, nuevas llamadas, instancias autoscaling. Si no se visualizan, espera 30 segundos y seleccione actualizar. Como no ha aparecido, entonces básicamente tenemos que esperar. Volvemos cuando eso esté hecho. Perfecto, como pueden ver acá ya nos aparecieron las dos instancias que tienen de nombre Lab Instance y lo siguiente que tenemos que hacer es esperar los estados de la instancia. Como nos pide acá, a continuación asegúrese de que las instancias nuevas hayan superado la comprobación de estado. Es decir, este pendiente tiene que pasar en ejecución o exitoso. Listo. Perfecto. Aquí en estados de instancias ya están en ejecución ambas. Y pues obviamente en comprobación de estados también tocaría esperar. Pero bueno, esto como obviamente no nos interesa de momento, lo que podemos hacer es continuar con el paso a paso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es navegar en la parte izquierda y elegir grupos de destino. Entonces en la parte izquierda vamos a ir a grupos de destino y vamos a seleccionar Lab Group. Aquí en Lab Group lo que vamos a hacer es en la pestaña de destinos vamos a ver las dos instancias de laboratorio. Aquí está de destino, dos instancias de laboratorio. Perfecto, están en estado correcto y resultados normales, es decir, todo está bien. Perfecto, ahora lo que nos toca después de confirmar todo es en la parte izquierda de navegación vamos a elegir el balanceador de cargas. Es decir, en esta parte de acá, equilibrio de cargas, vamos a ir a balanceador de cargas y vamos a seleccionar equilibrador de cargas lab L. Perfecto. Entonces aquí en el lab L vamos a ir en la parte, en el panel de detalles, vamos a copiar el nombre DNS que tiene una estructura similar a esta. Es decir, acá en detalles vamos a encontrar toda la información general y lo que nos interesa es el nombre de DNS, lo cual vamos a copiar esto y acá nos está diciendo abrir una nueva pestaña de navegador, pegue el nombre del DNS que es básicamente la red privada que nosotros tenemos para conectar esto. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es realizar pruebas de autoescalado para la comprobación de que realmente esté escalando correctamente todo. Lo que nos está diciendo acá es que tenemos que regresar a la consola de administración de AWS, ir a servicios y buscar CloudWatch, ¿verdad? Vamos a ir a la consola, vamos a ir a los servicios y vamos a buscar CloudWatch. Perfecto. Acá nos está diciendo que en la parte izquierda de la navegación vamos a elegir todas las alarmas. Vamos a alarmas, todas las alarmas. Y aquí nos va a mostrar, se mostrarán dos alarmas. El grupo de escalado crea estas dos alarmas de forma automática. Dichas alarmas mantendrán la carga promedio de CPU cerca del 60% y al mismo tiempo respetarán las limitaciones de detener entre 2 y 6 instancias. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es en el servicio
de S2, vamos a ir otra vez a configurar el lap scaling de politics, vamos a editarlo y vamos a cambiar el valor que habíamos colocado por 60, que habíamos colocado de 60 por 50. Ok, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a grupos de scaling, obviamente a S2, tenemos que ir a grupos de scaling, parte baja, grupos de scaling, y auto scaling lo seleccionamos. Auto scaling lo seleccionamos, abrimos la parte inferior y vamos a seleccionar la scaling policy, es decir, la política que nosotros teníamos de la configuración de escalado automático y esta política del escalado. Perfecto. Una vez seleccionado, vamos a ir a acciones y luego le vamos a editar. Vamos a acciones, luego editar. Y este valor de destino nos está diciendo que lo coloquemos en 60. Perfecto. Entonces, como lo colocamos en 60, le vamos a dar a actualizar. Listo, aquí nos verifica el estado. Posteriormente a eso, vamos a ir al menú de servicios, vamos a ir otra vez a CloudWashing y vamos a ir otra vez a todas las alertas. Entonces, vamos a ir a CloudWashing y vamos a ir a todas las alertas. Obviamente todavía no hay datos suficientes, por lo cual tenemos que esperar a que esto pase a un estado aprobado o como se requiera. Perfecto. Una vez ya esperado el estado de estas dos alarmas, o específicamente la que nosotros requerimos actualmente, que es la del grupo de alarmas que sobrepasan lo que nosotros requerimos, en este caso que no sobrepase el 60%, este apartado de acá ya nos apareció correctamente. Entonces podemos proseguir con el paso a paso del laboratorio. Perfecto, ahora lo que nos está pidiendo es que regresemos a la pestaña del navegador donde se encuentra la aplicación web y vamos a seleccionar Load Test, es decir, vamos a ir a la ruta del al DNS, el cual nosotros abrimos, y vamos a ir a este apartado de Load Test. Perfecto. Esto de Load Test básicamente es un probador de nuestras instancias, o mejor dicho, de nuestros grupos de escalado, para definir cuándo están realizando correctamente las reglas que nosotros coloquemos. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a Load Test. Acá nos está diciendo que en conformación automática todas las instancias de grupos de escalado automáticamente generan carga. No cierres esta pestaña. Es decir, esto lo tenemos que dejar abierto. ¿Por qué? Porque esto está utilizando el 100% de la CPU. eh, y básicamente tenemos estas alarmas para identificar cuándo se superan ese 100%. No siempre vamos a tener esta capacidad del DNS para validar cuándo se está utilizando, o mejor dicho, a qué porcentaje se está utilizando la CPU. Perfecto. Aquí nos está pidiendo que regresemos a la consola de Cloud y tenemos que esperar la alarma alarm low. Debería estar en OK y el estado de alarm hey debería cambiar a con alarma. Puedes seleccionar al actualizar por si esto no pasa. Es decir, tenemos que esperar a que esta alarma de acá de alarm low cambie de nuevo. Así que volvemos cuando eso pase. Perfecto, una vez realizado esto, que ya lo tenemos la alarma hate en estado correcto,
Entonces lo que podemos hacer ahora mismo es validar dentro de las dos alarmas las instancias que se están recorriendo y a qué porcentaje está utilizando la CPU. Perfecto. Entonces comencemos con alarm low. Aquí nos está diciendo que tiene que ser menor a 45%, es decir, está por debajo de eso, para 15 puntos de datos dentro de 15 minutos. Es decir, cada 15 minutos esto va a hacer una retroalimentación, por así decirlo, de verificar si la CPU que nosotros tenemos está por debajo del 45%. Y aquí más o menos está por el 45%. Perfecto. Dentro de esto podemos ver el historial, eh, las alarmas principales que tiene, las etiquetas, las acciones y los detalles. En este caso, lo único que tiene es las acciones. Lo único que tiene son las acciones, que es eh, la política que nosotros tenemos de la Upscaling Policy, que nos verifica cuando el valor está de destinado menor al 50%. Perfecto. Ahora podemos validar la otra que es la que nos indica cuando está por un estado superior al 50%. Como vemos acá, obviamente esto en acciones también tiene la misma política, la Scaling Policy, la cual nosotros configuramos de nuevo para que no supere el porcentaje del 50% de uso de la CPU. Como podemos ver acá, el porcentaje ahora mismo es 50.2, es decir, que está sobrepasando y por eso nos coloca el estado en modo alerta. Perfecto. Ahora continuamos en el panel de navegación de instancias de S2. Entonces vamos a S2. Vamos a ir a S2, a instancias y vamos a ir a Lab Instance. Deberías de ver más de dos instancias de la etiqueta como Lab Instance. Instancias de laboratorio en ejecución. Y como pueden ver acá, pues básicamente estamos viendo las cuatro que son las cuatro que nosotros tenemos en este apartado de acá. Tenemos la instancia 1, instancia 2, instancia 3, instancia 4, que básicamente son las subredes que nosotros configuramos como la red pública 1, la 2 y la red privada 1 y la 2. Perfecto. Y como podemos ver, todas están en ejecución y las únicas que están por inicializarse pues son las privadas, las últimas que configuramos. Perfecto. Y por último, para terminar esto, pues obviamente tenemos que esperar a que estas comprobaciones pasen a estado comprobado o superadas, por así decirlo, para que podamos continuar y terminar este laboratorio dando por finalizada el laboratorio número 6. Perfecto, ya una vez esperado el tiempo necesario y teniendo las comprobaciones de estado todas superadas, lo siguiente que vamos a hacer es básicamente la finalización del web server 1. Entonces para esto tenemos que ir a obviamente S2 instancias. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar el web server 1, esta parte de acá, y vamos a ir a estados de instancia. Dentro de estados de instancia vamos a terminar la eliminación como nos está pidiendo eh, el laboratorio. Tenemos que terminar la instancia. Entonces vamos a terminar la instancia y vamos a terminarla. Perfecto. Acá nos está diciendo que se inicializó correctamente la terminación y para esto tenemos que
confirmar dándole la actualización y de nuevo tenemos que esperar el cierre de esta instancia. Así que volvemos cuando esto termine. Perfecto, ahora sí. Ya estamos de vuelta. Ya terminamos la instancia de web server 1 y ya tenemos todo completo. Perfecto. Como ya tenemos todo completo, entonces vamos a desglosar un poquito qué es lo que hicimos y por qué se hizo. Listo, perfecto. En el primer apartado que nosotros teníamos esta instancia web server 1 corriendo, la infraestructura que se tenía por debajo era básicamente esta. Teníamos eh, en la nube de AWS, dentro de una región en específico, teníamos zonas de disponibilidad, que era la disponibilidad A, disponibilidad B. Dentro de estas zonas estaba todo cifrado mediante VPC, lo cual nos permitía un nivel de seguridad, pero no el mejor, ¿cierto? La única puerta de enlace que había entre estas zonas de disponibilidad pues era básicamente mediante internet, pero esto no tenía ninguna protección, por así decirlo. Es decir, que cualquier inyección SQL eh, obviamente vulneraba la seguridad, ¿cierto? Aunque dentro de cada una de estas zonas de disponibilidad había dentro de la red privada los grupos de seguridad necesarios para inyectar la información dentro de la base de datos, pues obviamente existía la posibilidad de que estas dos se saturaran y que simplemente las únicas que estuvieran disponibles serían las públicas, que obviamente sería tema de encolado. Pues obviamente como estas dos no tenían el tema de la seguridad, entonces básicamente lo que provocaba era un colapso si había mucho tráfico, porque estas dos estaban a tope, que eran las que inyectaban la información a la base de datos y eh, por esa simple razón explotaba, ¿verdad? Ahora, a lo que pasamos fue básicamente lo mismo que tenemos en la nube de AWS por la región en específica. Tenemos las mismas dos zonas de disponibilidad con VPC y lo único que cambió es el tema de grupo de seguridad de las aplicaciones de S2 de balanceadores. ¿Esto para qué? Básicamente para que distribuya mucho mejor la carga entre los grupos de seguridad, las instancias, las inyecciones a la base de datos y por eso se crea este escalado automático. Digo automático porque dentro de las políticas de que nosotros requiramos, pues obviamente podemos de pasar de 6 instancias a 10, 20, las que se requieran para seguir escalando el aplicativo. Perfecto. Con esto básicamente lo que se consiguió sería mucha mejor seguridad porque dentro de cada uno de los bloques tiene un nivel de seguridad incluido que es la instancia web y pues obviamente eso lo maneja los balanceadores, por lo tanto es escalable infinitamente. Obviamente infinitamente dependiendo del bolsillo del cliente o de la persona que lo quiera realizar. Perfecto. Entonces, para mejor detalle vamos a ir paso a paso. ¿Qué creamos aquí en el AMI del autoescalado? Básicamente creamos la nueva estructura que es el web server AMI, que es básicamente la infraestructura que nosotros tenemos, ¿cierto? Dentro de esto lo que fuimos haciendo fue creando cada una pues de las regiones, de las VPS, pues la configuración de VPS y las zonas de disponibilidad. En el 2 podemos identificar eso. Es decir, los grupos de destinatario básicamente son nuestras zonas de disponibilidad.
Nuestras zonas de disponibilidad, pues lab group, esto como va unificado, pues esto puede ir escalando lab group 1, 2, 3, por lo que aquí puede ir escalando en zona de disponibilidad A, B, C, y ahí depende de lo que necesitemos, pero obviamente se tendría que configurar una nueva por si se requiere otro tipo de infraestructura, tenerla dentro de la misma estructura de cloud, ¿verdad? Dentro de esto, pues básicamente creamos el tema de las red públicas y red privadas. Básicamente la red pública la especificamos dentro de esta zona y dentro de esta zona. ¿Por qué decimos que son zonas? Porque básicamente dentro de cada una de estas se selecciona una región en específico de la zona. Es decir, si yo me voy aquí a la instancia, yo puedo ver que el VPS lo estamos utilizando correctamente y aquí el ID de la red, que en este caso esta es una privada, nos especifica dentro de la instancia cómo se está haciendo, ¿verdad? Y lo mismo con todas las otras, con la pública y la privada. Luego lo que hacemos es crear una plantilla de autoescalado que en eso le vamos a decir al sistema qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuáles son las reglas. Básicamente le ponemos un nombre a esa plantilla, le decimos que nos ponga un acondicionador de S2 para autoescalado, es decir, le estamos permitiendo a AWS que escale automáticamente mediante sus propios servicios para que nosotros solamente tengamos que hacer esta configuración de infraestructura en la nube una sola vez. Lo que le estamos diciendo acá dentro de la imagen de Amazon es básicamente que utilice nuestra web service AMI, o sea, básicamente la estructura, nuestra infraestructura que estamos creando. Le estamos diciendo que utilice T2 micro, que es básicamente la capacidad que va a tener la instancia de esta imagen, ¿verdad? Luego el nombre del par clave y aquí los sistemas de seguridad, que en este caso el sistema de seguridad es básicamente Web Security Group. Ya venía por defecto, así que no indaguemos mucho en el tema. Monitorización de detalles de cloud básicamente nos sirve para saber cuándo algo está sobrepasando los límites de que nosotros hayamos impuesto. Es decir, si nosotros entramos aquí a Cloud Watching, dentro de alarmas nos va a aparecer pues, las dos alarmas, que en este caso es si supera el 50% o si está por debajo del 40%. Que en este caso, pues si está por encima nos aparece un modo alerta y si está por debajo nos aparece también un modo alerta. En este caso, si está entre 40 y 50 sin sobrepasar o disminuir estos valores, ambos estarían en estado correcto. Es decir, en lo que se espera del tráfico. Perfecto. Dentro de lo siguiente, pues creamos un lambda de un lab config de autoescalado de grupos. Básicamente aquí les estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer con las subredes privadas, que es básicamente lo que va a crecer. Va a crecer las redes privadas, que son las encargadas de meter la información dentro de la base de datos y así no vulnerar la seguridad del usuario. Y aquí nosotros lo que estamos diciendo es que nos cree esas esas instancias que nosotros requiramos, ¿verdad? Entonces básicamente configuramos mediante VPS para una configuración de seguridad previa a la de la red privada. Después seleccionamos la red privada para que utilice esa VPS junto con el sistema de seguridad de Web Security. Perfecto. Dentro del paso 3 que nosotros seleccionamos acá, pues básicamente le estamos dando el monitoreo a CloudWatch para que utilice estas capacidades de instancias, de decir, tengo
como mínimo quiero que sean 2 y como máximo 6. Este número 6 solamente va a escalar en el tema de las redes privadas, que son las encargadas de inyectar la información. Luego le metemos un escalado de la política, el cual va a utilizar el crowdwashing para saber cuándo se está utilizando y cómo se está utilizando la capacidad de procesamiento de la CPU que tenemos en la máquina virtual de Amazon. Perfecto. Y ya dentro de este paso 4 al 6 es básicamente confirmar eh, todo lo realizado. Espero que esta información que se acaba de realizar dentro de la instancia de laboratorio haya servido para alguna otra persona que no sea mi grupo de trabajo. Y pues espero el feedback del profe. Muchas gracias.